vamos a empezar con el ejercicio de la cuerda, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo lleváis y lo que vamos a hacer después es el ejercicio de regulación, ¿vale? Porque realmente es lo más importante. Solo vemos la parte de regulación y la parte de calidad de aguas y demás, pues no la damos porque solo nos queda un día y de todas maneras yo voy a colgar todo ya antes de este fin de semana para que lo tengáis, incluyendo la resolución de hoy, ¿vale? Y a ver qué sale, pero sí me gustaría que fuera un poco interactivo. O sea, porque si ya habéis hecho algo con el ejercicio, pues vamos a resolverlo entre todos, ¿vale? Porque si solamente copiáis, pues tampoco os vais a enterar de mucho, ¿vale? De acuerdo. Pues vamos a ver el ejercicio. ¿El de regulación? No, el primero, el primero que hemos visto. O sea, había dos. No, es que eso, efectivamente. Es difícil que lo podáis hacer porque iba a explicar primero cómo se hacía, pero vamos a explicarlo a la vez y ya está. Para darle una vuelta a la mesa poder un punto. Yo es que he visto plazas de toros para... ¿Cómo? No, que... ¿Qué pasa? No, voy a dejarlo aquí, el ordenador aquí. Ah, tú sigue. Lo que necesites. Es que sí. ¿Pero qué es lo que pasa? Nada, un poco idiota. nada, absolutamente nada. No pasa. Aquí. Yo también lo veo. Pero no hay ejercicio para... Es que necesito plaza de toros para extender papeles. Justo, ahora se puede. Vale. Entonces, vamos a poner esto aquí. Así lo puedo arrastrar a esta pantalla. Para poder dividir aquí esto y vamos a hacer. Entonces, ¿quién quiere empezar? O si no, elijo yo un voluntario. Yo puedo intentar el A. Creo que es el Vale. que he podido medio sacarlo. Yo no sé si la fórmula estará bien. Vale, de acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es... me imagino que lo habéis resuelto en Excel, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, Pues que en el No examen me ha ocurrido semejante detalle, aparte que en el examen no había estudiado algo. vale, pero bueno, da igual, porque no va a ser... Vale, bueno, entonces aquí lo podéis hacer en Excel, que no lo había dicho. Porque claro, tenemos un montón de usos de suelo y evidentemente vamos a sacar los porcentajes, bueno, lo podemos sacar a mano, pero evidentemente tenemos que hacer sacar para la parte B, tenemos que sacar el P sub 0 de cada uno, o el número de curva de cada uno de estos usos de suelo. Y claro, si no usamos el Excel, pues se tarda mucho en hacer la media ponderada. A ver, que no es imposible, pero yo en el examen no os voy a poner más de 3 elementos, porque si no, os pasáis todo el ejercicio haciendo esta multiplicación y esta división. Vale. Lo que no sé, aquí se puede poner, no se puede poner partida. Sí, por nuestro ordenador. Vale, entonces, a ver. ¿Cómo obtenemos el tiempo de concentración? Vale, voy a intentar poner el Excel ahí. Por un lado. Yo lo he hecho mal. A ver si puedo sacar nada, porque esto, entre que veo del revés. Vale. Ok, entonces. Me
a tener que poner así. A ver si no se me cae todo. ¿Vale? Entonces, básicamente, el tiempo de concentración. Podéis usar varias fórmulas. ¿Vale? Y normalmente, ¿qué es lo que se hace? Pues se tiene que tener, evidentemente, si os he dado 4 datos, que son la superficie, la longitud máxima del cauce y la cota de aguas arriba y aguas abajo, que básicamente con esto, dando la pendiente, pues solo podemos usar fórmulas que utilicen esos dos parámetros, el área y la pendiente. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Pues salvo que estés usando, por ejemplo, el método racional, que ya tienes una fórmula que solo utilizas esa, que es la de Tmez modificada, normalmente lo que haces es utilizas varias con los datos que tienes y sacas una media. ¿Es como lo habéis hecho? Sí, ¿no? Vale. ¿Quién quiere empezar? A ver, sacaría aquí. Yo solo he hecho la de California, la de... Vale. ¿Y por qué has elegido la de California? Porque... ¿Estamos en California? No, pero como tenía longitud máxima, ponía longitud total de la cuenca y ahí tiene longitud máxima, no sabía Vale. si era la más predominante. Vale, de acuerdo. A ver, yo en el examen, ya lo voy a repetir, que no os puedo dar más pistas, no os voy a pedir que os sepáis ninguna fórmula, ¿vale? Sí la del método racional, porque eso es una tontería, porque eso es intensidad por área, por número de curva, entre 3,6. Esa os la tenéis que saber, o sea, os la lleváis aquí pintada, me da igual, pero os la tenéis que saber, no os la voy a proporcionar, el resto os las puedo dar. Entonces, si yo os pido pedir el tiempo de concentración, que aquí no os lo he dicho, porque... ¿La forma? es que no lo hemos... A ver, es Q, que es el caudal, es máximo, el caudal punta, es igual a intensidad, sí, por el área, por el coeficiente de escorrentía entre 3,6. 3,6 es para las unidades. ¿Es igual que el número de curva? Depende, vale. Depende. Ahora lo veremos. Entonces, primera parte, determinación de tiempo de concentración. Si yo os pido un ejercicio así, pues para despistar os pondré fórmulas que tienen más datos de las que os doy para ver qué hacéis. Entonces es a partir de fórmulas empíricas, porque a partir de datos reales efectivamente no lo podemos ver porque no aplica, ¿vale? Entonces, podemos usar la de Kipich, porque podríamos haber usado, aquí tenemos, el tiempo de concentración es igual a un parámetro por la longitud elevado a un exponente entre la pendiente elevado a otro exponente. También podéis haber usado eso. ¿Vale? La de California, ¿vale? Que es la más parecida a la del método racional, que es la que has usado tú. Entonces se utiliza el tiempo de concentración, o sea, para sacar el tiempo de concentración, la longitud del cauce y el desnivel máximo. ¿Vale? Y la de Tmez, que es la del método racional generalizado, que es la que se usa en el método de carreteras, que básicamente cambian un poquito estos exponentes, pero es básicamente lo mismo. Pero una duda, la longitud es la misma porque la de Tmez es la total del cauce y la de California es la principal. Pues esa es la de California. Claro. A ver, porque la de California no. Al final todo... Vale, la longitud del cauce siempre es la del cauce principal. Y siempre es la longitud máxima. ¿Vale? Eso que os quede claro. Aunque en cada fórmula, a lo mejor, cada estudioso, ¿no?, de este tema ha decidido denominarlo de una manera, pero en realidad la longitud siempre es la longitud máxima del cauce más largo. O sea, del punto más alto hasta abajo. Y salvo en cuencas muy raras, normalmente no hay duda en cómo es. ¿Vale? Entonces, vamos a decidir que vamos a usar, por ejemplo, aquí tenemos tiempo de la longitud del desnivel. Vale. La única que tiene la parte de... Hay algunas que tienen también la intensidad de lluvia, el número de Manning, pero evidentemente este tiempo de concentración, a ver, realmente el tiempo de concentración cambia con la intensidad de la lluvia. Cuanto más llueve, más rápido escurre el agua. Más que nada porque tiene más energía. Eso tiene sentido. ¿Vale? Pero realmente, como son simplificaciones, como es muy difícil, quitamos la lluvia de la ecuación y solo utilizamos los dos parámetros que conocemos. Salvo en algunas en que aparecen más cosas. Entonces yo lo que haré sería poneros varias fórmulas y típicamente lo que se hace es sacar la media. Entonces,
Imaginaos, en este caso tenemos que decidir algo. Imaginaos que os pongo, vale, esta no os la puedo poner tampoco porque no tenemos el coeficiente de escorrentía, la longitud máxima del cauce en pies tampoco, aunque lo podríamos sacar. Entonces, imaginaos que vamos a usar, venga, la de California y la de Tennessee. Pues vamos a usarlas todos. Entonces, sí, normalmente, a ver, una cosa es el examen, ¿vale? Y otra cosa es, digamos, la realidad. Pero, si nosotros, a ver si consigo... Pero para no, cuando tenemos que utilizar varias fórmulas y luego sacar un promedio de ellas. En la realidad se hace eso, sí. O sea, eso es lo que se hace en la realidad. Y eso es lo que yo espero que hagáis en el examen. Que alguien me diga, vamos a ver, esto es 0,3. A ver, y que alguien me diga, ¿cuál es la longitud del cauce que yo he puesto? 10,32. Sí, 10,32 kilómetros. 32, ¿vale? Dividido. No, es en Ah, kilómetros. sí, pero 10,32 kilómetros, ¿verdad? Sí. Vale, sí, la longitud es en kilómetros, ¿vale? La pendiente que sale 0,013. Vale. Vale, y esto es Daba un cuarto. elevado a 0,25. Vale, vamos a ver si esto lo entiende. Creo que sí, otro paréntesis. Y ahora elevamos a 0,76. ¿Vale? Pues esto, voy a pasar aquí, me sobra algo, no lo veo. Ah, me sobra uno. Vale, pues me da 4,035. ¿A vosotros da eso? Vale. Para que veáis. Vale, si usáramos esta otra, ¿vale? Que es 0,871. ¿Me podéis recordar? Bueno, ¿cuánto era el cauce? 4. No, 10,32, ¿no? Vale. Elevado a 3. Vale, dividido entre H, que es de desnivel. ¿Me podéis decir la diferencia entre 133,75. 133,75? Con 65. Sí, está bien. Y elevado, no. Vale, pues ves, hay una pequeña diferencia. Por eso, salvo que estemos usando normativa en concreto o estemos siguiendo unas directrices de una autoridad competente o de una administración, normalmente se hacen varias, se usan varias fórmulas, hay idealmente más de 2, ¿vale? 3, 4 y se hace una media. Eso es lo que se hace normalmente. Entonces, normalmente se hace eso. Este primer ejercicio, el A ya lo tenemos. Vale. Vale, y entonces ahora para lo siguiente, para la obtención del número de curva. Evidentemente yo os he dado aquí un montón de valores. En el examen os voy a poner como mucho 3 para que lo calculéis, pero bueno, yo lo que pensaba es que lo podéis hacer con Excel. ¿Qué significa todo esto? Pues yo lo que tengo que, el código del Corine, no sé si os acordáis que en los apuntes había una parte que hablaba de esto, del código del Corine. Vale. Entonces, a ver, el examen tenéis que saber cómo se hace. Por mucho que llevéis el llevéis 7800 chuletas, ¿vale? Incluyendo la resolución del examen, porque aquí dentro de las estas está, tenéis que saber hacerlo. O sea, no os va a dar tiempo en el examen a pensar cómo se hace, buscarlo entre todo, y yo lo que voy a hacer es mezclar los ejercicios con otros. En el examen sí que os pondré los depósitos, ¿vale? Yo os los pondré. Yo lo que quería era que lo buscarais. Pero es bueno que lo hayáis buscado y no lo hayáis encontrado, ¿vale? Porque así veis que hay que buscarlo. Y si no, si yo llego aquí y os hago el ejercicio directamente, pues pensáis que la vida es muy sencilla. Pero no, hay que saber dónde están las cosas, ¿vale? Entonces, por si acaso, no lo...
También podéis traducir esto, aunque tenga un código de Corine, no necesariamente tiene que tener el mismo código, sino que me va en la descripción. Evidentemente este código de Corine es cierto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues vamos a hacer. Aquí yo tengo, vamos a ponerlo aquí que se vea bien. A ver, que se vea. Vale, bueno. Entonces tenemos aquí las descripciones y los códigos. Me da igual. Si yo cojo y digo, bueno, vamos a ver mi teoría y tengo esto, ¿vale? Yo os voy a dar una tabla, evidentemente lo que me voy a decir es, venga, para la celda 1 es el valor de la tabla 1, ¿no? Os vais a tener que mirarlo un poquito. Entonces, luego aquí me lo pego. Vale, entonces, vamos a poner aquí una de curva, número de curva, ¿vale? Y lo que hacemos es, primero, se ve para cada uno de estos tipos de uso de suelo qué número de curva es el bueno. Y a ver, son todos suelos D, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Y tenemos aquí también los de tejido urbano, ¿vale? ¿Vale? Que es esta que hay aquí. De todas maneras, hay una tabla del Corine exactamente con los números, pero podéis sacarlo de aquí. Vale. Un poco más grande para que se vea mejor. ¿Esas tablas no las das? Sí, esas voy a dar. No os las tenéis que saber de memoria. Pero, imaginaos... Vale. A ver, yo os voy a dar las tablas. Pero, vamos a ver. Yo las voy a poner a sentimiento, ¿vale? Y luego vamos a mirar en la tabla a ver si he acertado o no. ¿De acuerdo? Entonces, tejido urbano continuo. Acordaros, ¿qué es el número de curva? El número de curva me dice... es la inversa de lo que absorbe ese terreno, de lo que infiltra ese terreno. A ver, y se mide de 1 o de 0 a 100. Siendo 100 que escurre el 100%, 0 que infiltra el 100%. Si es 100, escurre el 100%, si es 0, escurre el 0%. Vale. Por ejemplo, si yo tuviera una piscina, digamos, voy a infiltrar todo, voy a tener un 0, pero nunca vas a tener 0. O sea, siempre va a ser en torno a 20, 30 y nunca va a ser 100 del todo, va a ser 99, 98, 97. Entonces, suelo urbano, ¿qué os parece? ¿Que infiltra mucho o poco? Vale, entonces la inversa de... sí, a 100 le resto 1, 2, ¿cuánto me queda? 98. Vale. Pero eso porque, o sea... Que lo estoy razonando con vosotros para que veáis que no es que si en el examen, yo os voy a poner la tabla, pero si en el examen me decís que no me ha dado tiempo a mirarlo de la tabla, pero me ponéis una cosa lógica, lo que no quiero es que me pongáis tejido urbano un 50, porque nunca. Vamos, salvo que sea una calzada romana, pero como estamos en los tiempos que estamos, se supone que lo hacemos ahora, no en la Edad Media. Vale, zonas industriales o comerciales. Bueno, pues un poquito, probablemente lo que hagan es... Entonces, zonas industriales o comerciales, pues tendrá pues 95 más o menos. Vale, muchas gracias, 93. ¿Vale? Redes viarias ferroviarias y trenes asociados. Pues, ¿cómo es una zona ferroviaria? Pues tiene un poco de balasto, pues evidentemente tiene un poco de porosidad, pero está más tal, pues no sé, pues un 80. Ahí a lo mejor he errado. Zonas verdes urbanas. Pues depende, pero digo que las condiciones hidrológicas son buenas, eso quiere decir que infiltra bien. Pues puede tener del orden de 35, porque son plantas. Praderas, bueno, pues una pradera puede infiltrar más que la zona verde urbana o parecido, vamos con 35 igual. Tejidos principalmente agrícolas, especies de vegetación natural. Y dice que la condición hidrológica es pobre, en surcos. Bueno, pues vamos a poner, no sé, 57. Ahora ya sí que estoy errando un poco. Ahí en este caso tendríamos que mirar esta tabla claro. Y en función del tipo de suelo cogemos el valor y le hacemos la resta y es el número de curva que nos tiene que dar. Claro. No. Yo os voy a dar el número de curva directamente. No tienes que hacer una resta entre 100 y tal. Vale, entonces vamos a ver. Bosques de frondosas, si yo lo tuviera que mirar aquí. Pasture, nidos, woods. Vale. Que creo que está fair, ¿no? Y era tipo C, 73. ¿Vale? Es un PDF. Se me han ido los 15 minutos de las miro la tabla. ¿Vale? Es un PDF. Entonces, bosques de coníferas.
Continuamos por aquí. ¿Vale? Pues vamos a pensar que este infiltra menos y le ponemos 70. ¿Vale? Y matorral boscoso de transición, yo no os lo pondré de español al inglés para solucionaros un poco más. Pues este va a tener, pues vamos a poner 71. Vale, entonces una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos con ello? Pues tenemos que sacar la media, ¿vale? Lo que yo os diré, que rellenéis estos valores y saquéis la media ponderada. Entonces, ¿cómo sacamos la media? Bueno, pues vamos a sacar. Lo podemos hacer en varias partes. Lo más fácil es multiplicar el valor, multiplicamos el valor por el área del suelo, por el área de ese uso de suelo, ¿vale? Y lo dividimos entre el área total. Si estáis haciendo en Excel, poned F4 para que os salgan los dólares y se fije esa celda. ¿Vale? Entonces, esto me da, esto es una media ponderada. Al final, si yo lo sumo todo, ¿vale? Me da el valor medio, pero no es el valor medio a secas, porque el medio me sale que es 68, en realidad son 66,2. Otra forma de hacerla, podemos sacar el porcentaje de cada uso de suelo, ¿vale? Esto es el CM parcial. Este es el porcentaje, entonces esto es esto entre el total, ¿vale? Vale, esto es el tanto por 1, lo pongo como porcentaje, ¿vale? El total me tiene que dar 100 y yo, otra vez, el número de curva partido por pesos, que es lo mismo haciéndolo así, es igual al número de curva por el porcentaje. Y me llega lo mismo, porque esta fórmula y la otra es lo mismo, solo que en dos partes. ¿Vale? Aunque saquemos el número de curva del parcial por un peso, es lo mismo. Es que es lo mismo. O sacáis el porcentaje o el parcial por pesos. Y es que es lo mismo, porque al final tú multiplicas el porcentaje por el número de curva. Eso es una media ponderada por áreas, porque el factor de ponderación es el área. ¿Verdad? Vale. Bueno, pues ya lo tenemos el número de curva. Vale, entonces, ahora determinar las pérdidas. Vamos a mirar la teoría. Vale, ¿qué es lo de tipo 2 del suelo? Porque aquí, vale. Claro, porque tienes que para MC2 y para MC1. Vale, os explico. Porque todas estas tablas siempre son para el tipo 2. Vale. Todas estas tablas siempre son para el tipo 2, que es el más habitual. Que ni está ni muy mojado ni muy seco, la cuenca. Y una vez que tienes el número de curva de muy seco o muy mojado, aquí tienes la conversión. ¿Vale? Entonces, las situaciones 1 y 3 son las extremas en las que se pueden encontrar los puntos, una cuenca, pero en realidad normalmente vamos a estar en tipo 2. ¿Vale? Entonces, es simplemente eso. Esto significaría, la 1 es que estamos muy seco, o sea que ha llovido menos de esto en los últimos días. Y la 3 es que ha llovido más, o sea, es decir, que el terreno está saturado. Si el terreno está saturado, si os fijáis aquí, si yo en el 100 evidentemente nada, pero imagínate que estamos en 50, si está muy seco va a absorber más, porque el número de curvas es casi la escorrentía en tanto por ciento. Si está muy húmedo, va a escurrir más. ¿Vale? Esto está puesto para despistar. Bueno, está para despistar, pero si estás despistado, la fastidias. Porque yo, entonces, comentárselo a vuestros compañeros que no hayan venido a clase, que yo voy a poner esta tabla también y digo que es antecedente tipo 2 y no te explico qué tienes que hacer. ¿Vale? Que no voy a ser, bueno, a lo mejor soy mala y os digo que es tipo 3, porque últimamente ha llovido mucho. Ese que ha marcado es El 2. el de El 2. A ver, si los antecedentes son tipo 2, que lo ha preguntado Cristina, habéis preguntado, calcular el número de curva de la cuenca.
Y esa es la gráfica. Claro, entonces hay una tabla, en la teoría hay otra tabla que te dice, bueno, es importante destacar que estas tablas son para la situación 2, pero cuando estamos en ¿ves? Las condiciones geológicas anteriores se resalta la situación media que se define como situación 2 y tenemos otras dos situaciones, muy seca o muy saturada. Todo esto se puede meter en el GKHMS también, ¿sabes? Pero no lo vamos a hacer porque ya es mucho. Vale. Entonces es la equivalencia de 2 a 3. No, en el trabajo no se va a hacer. O sea, que digo que en GKHMS todas estas cosas que estamos viendo de puntillas, podríamos meternos 5 meses a discutirlas, porque hay gente que se ha dedicado a hacer tesis doctorales sobre cada cosa, destacada cada mini cosilla, y todo eso está incorporado en los modelos matemáticos. Y si quieres lo puedes meter, pero no hace falta. Vamos a trabajar con lo básico. ¿Vale? Dime, Zacarías, que no te había visto. Esta es la equivalencia. Claro, esta es la equivalencia. Hombre, yo a lo mejor soy un poco mala y en el parcial no, pero a lo mejor en el final digo, venga, pues es tipo 1, a ver qué me hacéis. Las tablas nos las das tú, las No, no, las digo yo. Entonces sí. No, yo les doy todos los datos. Salvo el caudal del método racional, ¿vale? Eso lo tienes que saber. O sea, que una 55 tipo 2 es una 35 tipo 1. Claro. Pero simplemente por eso, porque escurre más. Es como una conversión. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya eso lo tenemos claro. Vamos a ver lo siguiente. Obtención de la lluvia eficaz y las pérdidas. A ver, hemos calculado, tenemos el área, tenemos el coeficiente, el número de curva y ahora tenemos la tormenta que es de 100 litros por metro cuadrado. ¿Vale? Lo que pasa es que no os he dicho en cuánto tiempo. ¿Vale? Sería una posibilidad. Sería una posibilidad. Vale. Pero vamos a ver qué dice la teoría sobre las pérdidas. Vale. Vamos a ver. Y aquí tenemos los ejercicios. Vale. Entonces, al final, ¿vale? No me dice, o sea, yo tengo aquí un ejercicio bastante más largo, ¿vale? Que está viendo las pérdidas, bueno, podemos dividirla en varias listas, pero entonces lo que hacemos es con las fórmulas del método racional. Entonces, nosotros tenemos que nuestro número de curva, nos acordamos que era 62. Vale, 66,2, ¿vale? El número de curva, lo pongo así porque siempre es en inglés número de curva, 66,2. Vale. Y la retención máxima, ¿vale? Se calcula como el número de curva, ¿vale? La retención máxima S es igual al número de curva, por un lado, y por otro lado es 100 dividido entre 10 más la retención máxima, ¿vale? Que eso lo vimos en las... entonces vamos a verlo. Para ayudar, ponemos esto para acá. Y así cuando yo os ponga la resolución, ¿se podría haberlo hecho? No sé si... Luego os copiaré las fórmulas que he usado, ¿vale? Vale, estas, si el número de curva fuera 79, ¿vale? Pero al final... sí. Vale, entonces sí. Mejor lo vamos a quitar porque entonces S es la retención máxima, ¿vale? A ver, máxima. A ver. Entonces, S es igual, sacando de aquí es 100 dividido, perdón, 1000, dividido entre el número de curva, dividido entre este, ¿vale? Cerramos paréntesis, por si acaso, ¿vale? Menos 10. Menos 10. ¿Vale? Pues esta es la retención máxima y es en pulgadas. ¿Vale? Entonces, por si no lo sabemos, una pulgada son
pulgadas, inches, y ahora vamos a pasarlas a... Vamos a hacer por aquí. ¿Ven? Y la retención máxima en milímetros. ¿Ven? Esto es igual a... Me parece que es 24,6. Vamos a buscarlo rápidamente. Pulgadas. Para que no os volváis locos, yo os lo pondré también, ¿vale? No, era solo un truco. 25,4. Vale, 25,4, la 24. ¿Vale? Pues esta es la retención máxima en pulgadas. Y decíamos que había llovido. Y lo tienes 140. Vale. En milímetros. Vale. Pues vamos aquí a la teoría. ¿Vale? Vale, pues si vamos aquí a la teoría y vemos aquí que la precipitación neta son, vamos a ver, vamos a la teoría para verlo mejor, ¿vale? Vale, entonces estamos usando el método del índice de curva, ¿vale? Entonces aquí yo lo que voy a dar es directamente esta fórmula, ¿vale? ¿Vale? Hay unas pérdidas iniciales, ¿vale? Cuando llueve, hay dos... ¿no? Vale. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí varias cosas. Tenemos por una parte la precipitación total, ¿de acuerdo? Luego tenemos el exceso de precipitación, es decir, la que produce escorrentía, la que no se retiene. Luego la retención y la retención potencial máxima. Espera. A ver, ¿qué ocurre? Vale. Vale. Cada terreno tiene una capacidad de absorción máxima, que es lo que acabamos de sacar con la S. Quiero que entendáis por qué, no solo aplicar las fórmulas, porque si no, pues en el examen os vais a liar. Entonces, hay una precipitación, una retención máxima, ¿vale? Y a su vez, hay una retención actual. Entonces, nosotros tenemos, el método del índice de curva asume que hay una proporcionalidad entre la retención que hay ahora y la máxima, y la precipitación que está produciendo la escorrentía y la precipitación total, ¿vale? Pero resulta que la retención que hay ahora actualmente es la diferencia, o sea, evidentemente la retención es la diferencia entre todo lo que ha llovido y lo que escurre, porque no creo agua ni la evaporo, no estoy teniendo en cuenta la evaporación. Entonces, operando esto, me queda que la precipitación efectiva, la que produce escorrentía, es la precipitación al cuadrado total dividida entre la precipitación más la retención máxima. Pues eso es lo que tenemos que sacar. Pero además existen unas pérdidas iniciales. También cuando empieza a llover, lo primero que llueve se infiltra normalmente. Y eso, este señor que inventó el método del número de curva, dedujo que prácticamente siempre es un 20% de la retención máxima. Empíricamente. O sea, así funcionan los terrenos. El 20% es lo primero que pierdes. Entonces, como tenemos que sumarle, pues al final, operando aquí, ¿vale? Operando, nos sale esta fórmula. La vamos a aplicar. Y yo os pasaré todo esto, para que me digáis cuál tenemos que utilizar. Pero al final tenéis que usar esta, que es la precipitación que produce la escorrentía, es igual a la precipitación al cuadrado, ¿vale? Pero aquí, operando, me sale que la precipitación es la precipitación menos el 0,2 de la infiltración máxima, ¿vale? Y aquí operando, pues me sale lo que viene en el denominador, ¿vale? Porque sumo la precipitación más la infiltración máxima. Entonces voy a coger esta
Este Excel pues lo voy a llevar aquí, ¿vale? Y entonces al final, si yo, ¿cuál es la precipitación efectiva? Un poquito para acá. ¿Vale? Y la precipitación en milímetros, ¿vale? Vale, solo hay que tener en cuenta que esta fórmula tenemos que mantener las unidades, es decir, o lo usamos todo en pulgadas o lo usamos todo en milímetros. Y cuando sacamos la retención, la fórmula está en pulgadas. ¿Vale? Entonces, o bien traducimos la precipitación que yo voy a dar, porque estamos en España, en milímetros y no en pulgadas. Bueno, lo que haremos será, os diré las dos. Y lo que ya os voy a decir es, esta fórmula va en pulgadas, esta va en milímetros. Tenéis que acordaros. ¿Vale? Acordaros que casi todas las fórmulas son anglosajonas y entonces, pues bueno, esto es con pulgadas. Y si no, de todas maneras, nos va a salir una cosa muy rara, si no lo pasáis. Entonces, ¿cuál va a ser la precipitación efectiva? Pues tenemos en el numerador, abro paréntesis, la precipitación total menos 0,2 por la retención máxima, ¿vale? Todo esto lo elevo al cuadrado y dividido, y abro un paréntesis que es la precipitación máxima más la retención máxima S menos 0.20 por S, la retención máxima, otra vez. Vale, pues de una lluvia de 140 milímetros, la precipitación efectiva son 53,38. Vale, bueno, sabéis redondear, ¿no? Bueno, ya sabéis que esto, si yo le quito los puntos decimales, es 53,38. ¿Eso sí que os lo han explicado? No me redondeéis mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es mayor de 5, ¿vale? Y si es un 5 y es impar, se redondea al siguiente número par. ¿Vale? Okay. Que si queréis usar el ordenador lo podéis usar, me da igual, es que no os va a dar tiempo a ir buscando la solución. Vale. Bueno, pues ya tenemos la parte 3 y ahora la parte 4. Entonces, calcular el caudal de periodo de retorno de 100 años en la cuenca anterior mediante el método racional, sabiendo que la precipitación anterior se corresponde con la de 24 horas para dicho periodo de retorno. Vale, aquí hay que dar unos cuantos saltos al vacío hacia atrás. ¿Por qué? Porque el método, pero yo lo que quiero es que lo sepáis, el método racional, que lo vamos a poner, lo voy a buscar, que lo sepamos todos. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál era la fórmula del método racional? Igual a P por I por el área también otro. Vale. A ver. Pues aquí. Está por aquí. Vale, no sé por qué no. Está más abajo. Vale. Bueno, ya no lo sabemos. O sea que es U, ¿vale? Es entonces esto es igual. Es igual, vamos a ponerlo por los parámetros, es igual a esto es intensidad por área por C, vamos a dar el orden de los factores contra el producto, dividido entre 3,26, ¿vale? ¿Por qué? Porque el área está en kilómetros cuadrados, el número de curvas es dimensional, la intensidad está en milímetros hora y si no, no me sale litros por segundo, o sea, metros cúbicos por segundo, ¿vale? Metros cúbicos hora, perdón, si no lo divido entre todo esto. Vale, entonces vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Zacarías, ya que lo sabes bien, dime dónde estaba, en qué hoja está.
coeficiente racional está en la 170. ¿Del este o del otro? No, del paginado, sí, debajo. Vale, entonces vale. Vale, estaba justo aquí. Es este, ¿vale? Caudal por coeficiente por intensidad de cuenca por área. Vale. Aquí, ¿qué pasa? Una cosa súper importante. La intensidad de la tormenta se va a calcular por una igual al tiempo de concentración y para el tiempo de retorno, para el periodo de retorno, ¿vale? Tiempo de concentración. Entonces, la intensidad que teníamos antes en nuestro ejercicio es de 24 horas, o sea, 140 litros por metro cuadrado, pero no me habían dicho en cuánto. No, esa es la total o la final, la que se ve ahí. Vale, no, es la total, porque ten en cuenta que lo multiplicas por el coeficiente de escorrentía, ¿vale? Vale, entonces vamos otra vez a nuestra hoja Excel. Entonces, esto tenemos lluvia, precipitación de 140 milímetros en duración 24 horas. Entonces, no es una intensidad, es una precipitación, ¿vale? No es lo mismo volumen total de lluvia que la intensidad. Entonces, la intensidad, ¿en qué se mide? En milímetros hora, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuál es la intensidad en milímetros hora de esta lluvia de 24 horas de 140 milímetros? O sea, que será 140 dividido entre 24. Entonces, ya tenemos la intensidad de 24 horas. ¿Vale? Vamos a acordaros las curvas intensidad, duración, frecuencia. Eso sí que está por aquí. No, está en la otra. El caso es que de las curvas de intensidad, duración, frecuencia, lo que veíamos era que al final nosotros tenemos la intensidad esta, pero vamos, ¿cómo pasamos ahora sabiendo que el tiempo de concentración de la cuenca, ¿os acordáis que habíamos sacado que era 4? Vamos a imaginar que es 4 o 2, era lo mismo. Vamos a poner la media 3. Imaginaos que el tiempo de concentración es 3. Vale. Y ahora, ¿cómo pasamos de la intensidad de 24 horas a la de 3 horas? El curva de concentración, que es 3 horas. No estamos cambiando de periodo de retorno. O sea, nos estamos moviendo por la misma curva. Vamos a ver la teoría. Vale. Obtenéis de las curvas I de F. Vale, pues aquí os voy a pasar esto. O bien os paso las curvas I de F de ese pluviómetro, y entonces directamente lo miréis gráficamente. Nos vamos a mover por estas curvas. Entonces, estas son unas curvas de duración corta, pero yo os puedo enseñar las curvas. Vale. Lo que os voy a dar es una tabla como esta. Vale. En el ejercicio podríamos hacerlo sin la tabla, es decir, si yo os he dado periodo de retorno de 100 años, ¿vale? Y intensidad de 100 años. Intensidad de 24 horas. Que al final es 5,8. Voy a quitarle decimales, 5,8. Entonces, si mi pluviómetro, yo estoy en una zona y digo, vale, las formas de mis curvas son como estas. Pues yo iría del 100, digo, vale, para 100 años tengo de 10, ahora necesito la de 3 horas, imaginaos que está aquí, vamos a imaginar que es de 2 horas, que esta sí la tenemos, y entonces veo que... Sí, sí, la tengo también, sí, porque la saqué, vale, muchísimas gracias. Entonces, la relación entre I de 24 horas y I de 3 horas, ¿cuánto es? Pues es para sacar la de 3 horas, perdona, es al revés, es la relación de I de 3 horas entre la de 24 horas. Puede ser la de 3 horas. ¿Cómo? La de 3 horas porque por el tiempo de... Claro, porque hemos decidido que el tiempo... O sea, tenemos que utilizar la intensidad
del tiempo de concentración, que lo hemos calculado antes, Sí, había entre- que eran 3 horas. Vale, entonces esto va a ser igual a, si la de 3 horas, que la tengo aquí para 100 años, es, a ver si cojo bien, no, es 15,3, dividido entre la de 24 horas, que es 3,8, 3,08, me da 5, ¿vale? Esa es la relación. Bueno, pues si la intensidad de 24 horas era esta, la de 3 horas va a ser esto por ese factor, redondeando por 5. Luego la intensidad de 3 horas es 29,17. En el caso de que no tengamos eso, que es cómo se puede resolver con la teoría, pues vais aquí y dices, bueno, pues no tenemos datos. Tenemos la intensidad de 24 horas, ¿vale? Digo, bueno, pues aquí me dice la relación entre 12 horas y 24 es esto, entre tal. Pues lo que hago es que obtengo aquí la relación entre 12 horas y 24 horas, entre 6 y 12 horas, ¿vale? Y luego entre 6 y 1 hora, y luego entre 1 hora y 2 horas, que está aquí, ¿vale? O 2 horas, que es la zona A. Esto quiere decir si es zona A o B. Entonces, ¿cómo lo haría así? El por 1,13, ¿ese qué significa? Donde... Vale, El paréntesis, no. ¿qué paréntesis? Sí, o sea, Ah, vale. Vale, ¿por qué? es un corrector de la hora, que cada hora es una No. Ahora os explico por qué. ¿Os acordáis lo que tú me estabas, Zacarías? Vale. ¿Os acordáis que algunos kilómetros, que no es lo mismo recogerlo 24 horas que un día? No. Vale. A ver, Si el bibliógrafo es de una sola lectura, a ver, vale, yo normalmente como es un bibliógrafo, es una especie de cono que se llena de agua. Y viene alguien y anota cada día a la misma hora. Entonces, cada día. Pero no es lo mismo un día natural que 24 horas, porque puede, si este señor o señora o ente coge el agua a las 5 de la tarde y revisa el nivel vacía y es de 7 a las 5 de la tarde, ha recogido lo que llueve de 5 a 5 todo el año, pero a lo mejor la peor lluvia del año cayó de 12 de la noche a 12 de la noche. Entonces, para corregir eso, se utiliza el factor de 1,13. Pero si yo ya os hablo de lluvia de 24 horas, o sea, tenéis que entender, lluvia diaria para pasar la lluvia de 24 horas por 1,13. Lluvia, lluvia de 24 horas de esta. Y si es cada 12 horas, porque hay algunos sitios que lo recogían cada 12 horas, no en España, pues es 1,07. Por eso viene en la tabla lo de por 1,13, para que no te olvides. ¿Vale? Que no te olvides que a lo mejor tienes que usar ese factor. Vale. Entonces, si yo lo paso aquí y lo hiciera de esa manera, con esta tabla, pues vale, ahora he sacado que el factor, el factor de intensidad entre la de 3 horas y la de 24 es eso. Aquí, vamos a ver. Aquí para empezar no tengo esas horas. ¿Vale? Vamos a ver si le puedo sacar esto un poco más pequeño. A ver. Para ver un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que haría? Ya lo tengo que hacer en 3 pasos, ¿vale? Estamos en zona A, luego la zona B la vamos a quitar. Vamos a tachar. Esta no la usamos la o la AB. Entonces, si tenemos esa intensidad, el factor de intensidad va a ser. Va a ser igual a. Si tenemos la de 24 horas, va a ser. La de 24 horas es 0,60 la de 12. Vamos a hacerlo al revés. La de 12, o sea que va a ser 1 dividido entre 0,60 por. ¿Vale? Porque luego vemos entre la de 6 y la de 12, pues la de 12 es 0,58 la de 6 por 1 dividido entre 0,58 y luego por
pasando. Y la de 2 horas por 1 dividido entre 0,59. Vale, y ahora me falta la de 3 horas. Bueno, pues vamos a imaginar que la de 3 es muy parecida a la de 2 y de hecho me sale un factor muy parecido. O sea, realmente estos son unos coeficientes que están pensados para toda España y las formas de las lluvias en España tienen típicamente eso. Pero yo lo que haré será, os pondré lo que os he puesto en el otro ejercicio, pero creo que es más realista. Os pondré esta tabla y me tendréis que sacar la proporción. Y os diré, las lluvias siguen estas formas. Es hacer una regla de 3. Y no os equivoquéis con una cosa y la otra. ¿Vale? Y vamos a sacar ahora, ya tenemos la intensidad, ¿vale? Ahora, ¿qué nos falta? El coeficiente, ¿vale? Para tener el... para atrás, ¿vale? Entonces, aquí no es el número de curva, es el coeficiente, ¿vale? Y es prácticamente la inversa. Entonces, por ejemplo, en las áreas urbanas, entonces lo que os voy a decir es que directamente si tenemos el número de curva, aunque no es exactamente así, ¿vale? El coeficiente de escorrentía ¿vale? Se puede asimilar, luego esto lo ordenaré un poquito más para que lo tengáis bien. ¿Vale? Si tenemos 66,2. Se hace 1 menos el... Sí, se puede hacer como o más bien como 100 menos el coeficiente del número de curva, ¿vale? Y lo dividimos entre 100. No es mala aproximación. Entonces tenemos un coeficiente de escorrentía de 0,338. Pero lo que haré yo es que os pondré la tabla y no os pondré tantos usos de suelo. ¿Vale? Contesto el examen. Es que si estos son 15 minutos para las que llevamos 1 hora. A ver, llevamos 1 hora porque os estoy explicando todas las implicaciones. ¿Vale? Y además, yo este ejercicio os lo he puesto muy abierto para que penséis. Porque yo lo que quiero es que vayáis a casa y os devanéis las meninges, porque una vez que os habéis desvanado aquí, es más fácil que ya lo podáis hacer en el examen. Si yo os digo, esto es una receta, A, B, C, pues es que no entendéis nada. Entonces, toda esta angustia, y además hemos estado 1 hora, que tampoco hemos estado tanto, entre todos, parando, demás. A ver, lo que sí que os digo, para que no, si vosotros... Como este ejercicio se nutre de los resultados del anterior, este sí que es iterativo, si no tenéis un resultado, ponedme, suponiendo que el tiempo de votación es 2, pero poned un número entero, no le pongáis 7,48 para empezar a hacer un montón de operaciones, porque vale, así yo os puedo valorar cada uno por separado. No me pongáis, es que no me ha dado tiempo, no sé qué, es que no sé cómo se calcula. Imaginaos, no sé cómo se hace el tiempo de concentración, que es más fácil. Pues me decís, bueno, pues como... y como tampoco tengo el número de curva, pues bueno, en este, digo, me imagino que el número de curva es 74. Y hacedmelo con eso. Y con lo otro, acabo de mirar, imagino que el número de curva era 74, y entonces me saco esto, y la intensidad es tal, pero yo lo que quiero es un razonamiento. ¿Vale? Entonces, en este vamos a terminar calculando el caudal. Entonces, el caudal será igual a... Ahí eso, digamos, el total, no vas por calculador. Claro, el caudal es muy sencillo, es la intensidad por el área que la teníamos aquí. ¿Vale? Es esto, pero el área es en kilómetros cuadrados, es que lo tengo que dividir entre 10 elevado a 6. ¿Elevado a
6 por, lo pongo aquí, el coeficiente de escorrentía, ¿vale? Dividido entre 3,6. Y eso es el caudal, ¿vale? En metros cúbicos por segundo. Que es mucho, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, el caudal os tiene que salir entre 10 y 1000. Si os sale 5 millones, alguna cosa está mal. Entre ¿Vale? 10 y 1000.